El jueves 4 de mayo el trabajo legislativo se centró en la moción que modifica la ley que estableció un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal para efectuar una distinción en materia de determinar las penas aplicables en función de la edad del infractor. Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal para efectuar una distinción en materia de determinación de las penas aplicables en función de la edad del infractor. Yo creo que lo peor que le puede haber ocurrido a Chile fue cuando se aprobó la ley 20.084, la reforma penal adolescente. Fue situar a un joven de 14 años, atribuirle responsabilidades penales sin resolver previamente que esos jóvenes tuvieran condiciones y derechos a desarrollar un proyecto de vida, tener acceso a la educación garantizada de calidad y gratuita, a tener una vivienda digna, a tener un entorno digno. Se resolvió que la amenaza de la delincuencia se resolvía con una ley que rebajaba la responsabilidad, una ley que lo declaraba con discernimiento, por lo tanto responsable de cualquier tipo de delito. La tendencia de varias personas en esta sala ha sido enfrentar el problema de la delincuencia aumentando penas, aumentando represión. Entonces, naturalmente, yo respeto la opinión y la discusión que tuvieron los integrantes de las comisiones correspondientes, pero quiero hacer el punto sobre que no se resuelve el problema de la delincuencia en Chile acentuando las penas, reclamando por más represión, en definitiva, sin enfrentar el problema social por cual este se origina. Gracias, presidente. A continuación tiene la palabra el diputado Renzo Trizoli. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley tiene por objeto establecer una distinción para determinar la pena que corresponde al infractor, tomando como factor la edad del condenado. Particularmente se hace una distinción entre aquellos infractores de 14 y 16 años y los mayores de 16 y menores de 18. Y tiene su origen en la trágica situación que afectó a un joven de 18 años, don Joaquín Fernández Cáceres, asaltado y asesinado el día 7 de septiembre de este año por una persona de 16 años. Con las modificaciones analizadas en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley finalmente propone dos cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Primero, respecto de las penas restrictivas o privativas de libertad que se extienden por más de 541 días a 3 años a los mayores de 16, solo se les podrá imponer la pena de régimen semicerrado con programa de reinserción social o libertad especial asistida. En la actualidad, la norma también contempla la posibilidad de aplicarse la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, cosa que con el proyecto se eliminaría, haciéndose más rigurosa la pena por los delitos cometidos por mayores de 16 años. Respecto del quebrantamiento de la pena, independiente de la edad del infractor y de la pena que se le haya impuesto, se establece la obligación al tribunal de explicar las circunstancias en virtud de las cuales considere que el quebrantamiento no se califica de gravedad. En la actualidad, el tribunal que ordena la ejecución de la pena del adolescente debe determinar en primer lugar si el quebrantamiento de la pena es o no grave. Solo en caso de considerársele de gravedad, procederá a la aplicación de alguna de las medidas establecidas en el artículo 52 de la Ley 20.084. Con las modificaciones propuestas, se le ordena en primer lugar al tribunal explicar las razones por las cuales no considera de gravedad el quebrantamiento, en caso de que así lo hiciere, y además de ordenar en cualquier caso las medidas que debe tomar la Administración para evitar un nuevo quebrantamiento, con independencia si se calificó de gravedad el quebrantamiento o no. Es por eso que esperamos que este proyecto sea aprobado. Creemos que va en la línea correcta y pretende poder corregir la falta de aplicación de justicia, tal como se hizo en el caso de Joaquín y en muchos otros a lo largo del país, donde quien
asesinó derechamente es una persona de 16 años. Gracias, señor presidente. Saludar a la familia de Joaquín, a los familiares, a los amigos, a todos quienes han acompañado durante estos largos meses desde que ocurrió este alevoso crimen para llegar, gracias a la gestión que ha hecho mi colega Isa Cor, que ha impulsado este proyecto y a quien he acompañado también colaborando en ese mismo propósito, para que por fin, después de casi prácticamente 7, 8 meses, desde septiembre del año pasado, en que se produjo esta situación, estamos en un punto en que la legislación tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque cuando ocurren hechos que seguramente vamos a seguir viendo en el país, adolescentes asesinados por otros adolescentes, bajo condiciones diversas, en este caso un robo con homicidio. Sin embargo, cuando uno revisa la historia y se tratan de hechos de sangre, no hurtos o cosas menores, sino cuando hay un prontuario, cuando hay condiciones agravantes en quien es el victimario, no puede dar lo mismo cuál es el tipo de pena o de medida cautelar que se va a establecer si hay convicción de que el historial amerita sanciones mayores. Presidente, durante largos años el Código Penal, que ha sufrido múltiples modificaciones, ha buscado hacer justicia frente a casos de alta connotación y gravedad, pero no por ellos mismos, sino por un estándar distinto que establezca la ley chilena para los casos en los cuales es posible aplicar justicia de verdad. Aquí hay un ejemplo que se reproduce en cientos de casos en que hay un victimario que, teniendo condiciones de vulnerabilidad, de marginación social, de un conjunto de situaciones dramáticas que han colocado a personas al margen de la sociedad, cometen delitos de sangre que finalmente se traducen en la pérdida de una vida humana inocente y que en la práctica no terminan recibiendo la sanción que la sociedad debiera aplicarles. Este proyecto de ley busca precisamente dar justicia de una vez por todas para este tipo de situaciones que la legislación no contemplaba. Por eso, este paso que va a dar hoy día la Sala de la Cámara de Diputados es fundamental, porque se ha logrado en estos meses colocar esta discusión en el tapete. Hoy día esperamos aprobar este proyecto de ley, que vaya al Senado y tenga un trámite también, ojalá rápido, y definitivamente Chile dé un ejemplo de que es posible aplicar la justicia en condiciones igualitarias, no mirando para el techo ni haciendo como que hay justicia cuando no la hay, sino cuando verdaderamente hechos gravosos de sangre en una persona que ha cometido un delito con la pérdida de la vida de otra persona merece también que esas penas sean ajustadas a lo que la sociedad hoy día exige. Castigos para quienes han aplicado delitos, pero esos castigos tienen que ser acorde con la gravedad, y en este caso gravísima, de hacer perder la vida a otra persona en condiciones como esta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Castro. A continuación tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic. Presidente, muchas gracias. Yo tengo serias dudas sobre este proyecto, presidente, entendiendo las razones y las motivaciones originales, que evidentemente hemos visto un aumento en ese tipo de delitos de la violencia, sobre todo de esos tramos de edad. Sin embargo, yo me gustaría hacer una pregunta a todos mis colegas que van a intervenir en el futuro. ¿Cuál es la razón de que la mayoría de los expertos que han sido invitados a la Comisión de Seguridad Ciudadana han concluido que este es un mal proyecto? Y déjenme mencionarlo específicamente. Por lo tanto, esas disposiciones del proyecto de ley me parecen interesantes, pero el aumento de penas, fuera de que los expertos están diciendo que no tiene mucho sentido, yo estoy convencidísimo, y así lo demuestra la mayoría de los estudios, no va a resolver el problema. Así que dejo planteada la pregunta y ojalá que en este debate podamos tomar una decisión final de cómo votar, pero tengo serias dudas del proyecto. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Mirosevic. A continuación tiene la palabra el diputado Isa Corto. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a quienes han venido de la ciudad de Rancagua y la región de O'Higgins, que están hoy en día en las tribunas. A tantos familiares, a tantos amigos, a tantas personas que se conduelen con lo vivido por Joaquín. Y a diferencia de lo que planteó el diputado que me antecedió en uso de la palabra, aquí no hay cálculos electorales ni políticos, diputado Mirosevic, por su intermedio, presidente. Aquí yo creo que ellos no quisieron tampoco elegir que su hijo muriera el 7 de septiembre. Aquí estamos legislando con seriedad y con responsabilidad. Estamos trayendo a esta Cámara de Diputados un debate necesario para la sociedad. Nadie es dueño de la verdad. Nadie. Este proyecto de ley tampoco busca hacerlo. Oímos con mucho respeto a los especialistas, quienes pueden tener una opinión, pero lo que le respondemos a la ciudadanía somos nosotros, los legisladores. Ellos nos eligen a nosotros para representarlos y no los especialistas. Por lo tanto, ese juicio tan liviano, diputado Mirosevic, por su intermedio, presidente, no lo comparto ni lo acepto. Y segundo, porque esta situación, presidente, es una situación totalmente transversal. Aquí hay firmas de diputados de todas las bancadas y fueron invitados a firmarlo. ¿Y saben por qué? Porque esta es una realidad que día a día se vive, desde su ciudad, diputado Mirosevic, desde Arica hasta Magallanes, en todas partes. Y tenemos que hacernos responsables de esta situación. Es por eso, presidente, que me voy a tomar unos minutos para relatar, para contarles por qué llegamos a esto. El 7 de septiembre pasado, en la ciudad de Rancagua, un joven de 18 años que venía de vuelta al preuniversitario, lleno de sueños, lleno de anhelos, vio terminada su vida producto del asesinato. Una puñalada en el corazón por querer robarle el celular. En Chile hay más celulares que chilenos. Y se estuvo dispuesto a asesinar a otro joven por robarle el celular. Esa situación debe motivarnos a poder reflexionar qué estamos viviendo como sociedad. ¿Qué estamos viviendo nosotros y qué estamos haciendo como legisladores? ¿Hasta cuándo aceptamos que nosotros no ser los verdaderos representantes de la ciudadanía y hacer vista gorda? La puerta giratoria que tanto se reclama en los tribunales también es responsabilidad nuestra, porque nosotros hacemos las leyes, nosotros aprobamos las leyes. Los jueces las interpretan y las ejecutan, el gobierno, pero nosotros somos los que damos la cara a la ciudadanía. Y luego del terrible hecho que vivió esta familia, de manera personal y anónima, quisimos, junto al señor alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, y el señor senador García Huidobro, fuimos a acompañar al papá que estaba solo en el servicio médico legal esperando el cuerpo de su hijo. Y él, don Gabriel, nos pide y nos dice que por favor hagamos justicia, entendiéndola, que no es la justicia que imparten los tribunales, sino también es una reacción lógica del Estado de Chile. Lamentablemente, presidente, este proyecto de ley podría haber sido un proyecto más. Hoy ahora el diputado Mirosevic, por su intermedio, se retira a la sala. Tan interesado no estaba quizás en los argumentos. Pero es fácil venir aquí a tratar a que diputados de distintas bancadas, como el diputado Castro o yo, que representamos la misma ciudad, estemos de acuerdo en algo. Aquí hagamos debate con argumentos legítimos, pero no veniendo a despreciar, no una acción política como la nuestra, el dolor humano, social y personal que vive una familia. Eso yo no lo acepto. Porque una cosa no es estadística. Y lo que yo no quise, presidente, es que este asesinato de la ciudad de Rancagua pasara solo y simplemente a engrosar la lista de las estadísticas en el país. Acá lo que buscamos es poder reaccionar y hagamos un debate transparente, hagamos un debate de cara a la ciudadanía. Y es legítimo tener distintas visiones y es legítimo que haya gente en contra, pero no vengamos acá a enriquecer un debate sin argumentos o despreciando los argumentos que ponen los del frente. ¿Hasta cuándo seguimos dividiendo una sociedad en torno a una situación que todos estamos expuestos? ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si Joaquín hubiera sido un hijo de ustedes? ¿Estarían tan tranquilos ustedes por eso?
estoy seguro que usted no hubiera estado tranquilo y estarían todos buscando modificar la ley. Pero no era hijo ni un diputado ni un senador. Era hijo de un funcionario de un organismo público en Rancagua y de una profesora de clase media, de esa gente que sí sabe cómo se vive en las poblaciones, de esa gente que sí enfrenta el día a día, esa gente que no tiene mayor influencia, pero tiene convicción y tiene fe, esa gente que, compartiendo su dolor tan humano, ha logrado hoy en día el apoyo de más de 180.000 personas que han firmado para que este sueño se haga realidad. Y créanme que para ellos no es agradable. Para ellos no es agradable tener hoy en día un letrero aquí que diga Ley Joaquín, porque cada vez que se hable a favor o en contra de esta ley, va a estar vivo el dolor, la herida abierta del asesinato de su hijo. También, presidente, nosotros estamos queriendo que las personas puedan reflexionar, los jueces, los tribunales, pero nuestro mismo Parlamento, presidente. Los especialistas lo decían, pero nuestro Parlamento también lo dice. Aquí, el Departamento de la Ley, de Evaluación de la Ley, de esta Cámara de Diputados, evaluó la Ley 2184. Los que no lo conocen, los invito a leerlo. Está disponible a todos ustedes. Yo formo parte de esta comisión y por eso quizás conozco el detalle, y hay muchas más leyes que están analizadas y evaluadas. Nos dice que ha habido un fracaso en parte de esta ley. Inaceptable, presidente, fue cuando la señora directora del Sename me dice, y con justa razón me puede decir ella, que este proyecto de ley ella cree que es inconstitucional. Y yo le digo, señora directora, no soy abogado como usted, pero entiendo que quien determine si algo es constitucional o no es el Tribunal Constitucional, no es la Cámara de Diputados. Y si la Secretaría le dio luz verde a que se pudiera estudiar, es un tema nuestro. Pero lo que no le voy a aceptar a la directora del Servicio Nacional de Menores es que venga a decir que esta idea es inconstitucional y no reconozca que su servicio donde mueren niños, violan niños, drogan niños, no sea inconstitucional. Eso es inconstitucional. Los niños que viven en el Sename. Seamos responsables. No nos podemos tapar los ojos ni dar la espalda a la ciudadanía. Presidente, yo espero que el debate se centre y se concentre en la realidad que se vive en el país, y los que creen que esta no es solución, los respeto. Pero también los invito a que presenten un proyecto de ley que ellos crean que es la solución. ¿Saben lo que pasa? Es que muchas veces, presidente, nosotros estamos atados de mano porque somos un régimen presidencialista en donde la exclusividad de ciertos temas los tiene solo el Poder Ejecutivo. Presidente, como diputado por la ciudad de Rancagua, como hijo de la región de O'Higgins, no puedo menos que apoyar este proyecto de ley. No solamente porque lo presentamos, sino que porque también recoge el clamor de personas que en la Catedral de Rancagua, el día del funeral de Joaquín, nos pidieron que hiciéramos justicia. Este es un proyecto que ha tenido apoyo transversal porque la gente está cansada de que la delincuencia se tome las calles. Seamos responsables, seamos diputados y senadores con el carácter de legislar. El poder legislativo lo tenemos nosotros y por lo tanto tenemos la responsabilidad ante quienes nos eligen. Muchas gracias, presidente. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Nosotros en la bancada del PPD, junto al diputado Felipe Letelier, hemos estado apoyando este proyecto que ha liderado, por supuesto, ISACOR con los otros parlamentarios de la región. Particularmente, presidente, porque nos parece que la ley 20.084 tiene falencias y dificultades muy importantes a la hora de ser efectivamente ejecutada. Y en este marco, presidente, es muy importante destacar que hemos, sin duda alguna, hecho un esfuerzo en este Parlamento por mejorar la seguridad ciudadana, pero hasta ahora, debo decir francamente que no hemos logrado los resultados que esperábamos. Nos han hecho presente de lo importante y lo relevante que es. Y queremos, presidente, apoyarla. Por cierto, no es la solución a todos los problemas, ni tampoco es un elemento que vaya necesariamente a terminar con la
hoy día alarmante situación que se vive en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras plazas, producto del descontrol que tenemos, particularmente de la violencia juvenil asociada al narcotráfico y a la droga. Pero yendo al fondo de este proyecto, no solamente creo que es importante apoyarlo, creo que es relevante enviar esa señal, no para la familia solamente de Joaquín y para las personas que han hecho de esto una tarea social y ciudadana, sino particularmente para las miles de personas que han sido víctimas de la delincuencia y a las cuales hasta ahora no le hemos dado una respuesta. Es por ellas y por ellos, por esas familias que lamentablemente no han tenido una respuesta por parte del sistema judicial, ni de la policía, ni de ninguna otra instancia que tenga que ver con el Estado, es que tenemos que enviar esta señal. Por eso, presidente, vamos a apoyar este proyecto. Muchas gracias, he dicho. En el debate que se produjo al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana, hubo expertos que fueron categóricos y quisiera referirme solo a alguno de ellos. El jefe de la unidad especializada en responsabilidad penal adolescente, don Rolando Melo Latorre, señaló que el proyecto puede generar efectos que son distintos de los buscados, haciendo referencia a que esos efectos tenían que ver con las normas sobre quebrantamiento de condenas, sustitución de sanciones, falta de regulación en la multiplicidad de los delitos y de las sanciones. Cierro comillas. Por su parte, la defensora nacional subrogante, señora Viviana Castel, nos indicaba a la Comisión que las cifras de adolescentes en el sistema penal ha disminuido de un 9,2% en 2012 a un 8,1% en 2016. El oficial de protección de UNICEF, don Anmar Quesille, destacó en la comisión que la solución no pasa por aumentar las penas o disminuir la edad de imputabilidad, sino que requiere un sistema integral de reinserción. El camino fácil que no asegura resultados. Yo creo, presidente, que nuestro esfuerzo tiene que ser mayor que este. No me parece razonable, no me parece digno de un Parlamento tener que innovar en una norma que busca un efecto y que al aprobarla va a generar otros mucho más perniciosos que el que tratamos evitar. He dicho, presidente. Muchas gracias. Cuando se provoca el asesinato injustificado a través de un asalto a un joven de 18 años que tiene toda una vida por delante, a un joven que tiene muchas posibilidades de desarrollarse y crecer, es tremendamente doloroso y terrible. Pero yo le quiero decir, señor presidente, que para mí también resulta igual de doloroso y terrible saber que quien provocó ese asesinato es un joven de 16 años. Y creo que es ahí donde está el problema. Porque lamentablemente hay un esfuerzo permanente por algunos sectores de criminalizar a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes. Algunos han hablado de cárceles de menores, de cárceles de niños. Hay algunos que avalan lo que ha ocurrido durante todos estos años con el Sename. Y digo lo avalan, señor presidente, porque ahora recién, después de que llevan incluso varios años en este Parlamento, se empiezan a pronunciar respecto de lo que está ocurriendo en el Sename en relación a los niños infractores de ley, en relación a los tratos vejatorios que estos reciben. Cuando se aprobó la ley 20.084, yo era parte de los jóvenes que salimos a la calle a reunir firmas para decir que no nos parecía correcto que se criminalizara de esa forma a los jóvenes. Esta es una ley que lamentablemente
solamente buscaba criminalizar y no hacerse cargo. Y por eso lo quiero decir con todas sus letras, señor presidente, porque eso es lo más fácil. El camino del garrote es lo más fácil. Encerrémoslos a todos, es lo más fácil. Si lo más difícil de esto es ponernos a disposición y poner al Estado de cabeza para entregarle oportunidades a los jóvenes y a los niños de este país. Sobre todo a los que están postergados, a los que terminan en las esquinas de sus barrios, a los que no ven otro futuro que el que les ofrece lamentablemente una familia que tampoco tuvo oportunidades. Pero en esto también hay que hablar con la verdad y no magnificar las cosas. Porque yo les quiero decir que los datos muestran que en relación a la concentración de delitos en menores, el caso de homicidio es un 1% del total de esto. Por lo tanto, no estamos aquí frente a un país donde los niños se asesinan entre ellos, señor presidente. Yo no sé cuántos han tenido la posibilidad de ir a la penitenciaría y ver cómo jóvenes de 24, 25 años te dicen que ellos nunca tuvieron la oportunidad de estudiar, que no saben leer ni escribir. Y con eso, señor presidente, no es que yo quiera defender el acto delictual, porque creo que cualquier acto delictual, sin duda, es reprochable. Y eso es así. Lo han demostrado los estudios, lo dijeron los expertos en la comisión, señor presidente. Y es cuestión de leer el informe. El diputado Mirosevich tiene razón cuando dice que de los expertos que expusieron relacionados con este tema, ninguno estuvo a favor de seguir adelante con los contenidos iniciales de este proyecto. Yo no puedo estar de acuerdo, señor presidente, con que en relación al numeral 3 del artículo 23 se intente eliminar la posibilidad de que durante la libertad asistida tenga distintas formas y que en estas formas además se incorporen medidas que permitan los procesos de inserción. Que solamente se aspire al encierro en aquellos que son mayores de edad, mayores de 16 o de 18. Creo que esto genera una medida arbitraria y discriminatoria, con la que yo no puedo estar de acuerdo, porque es absolutamente incoherente con lo que hemos dicho y escuchado en esta Cámara por algunos que se llenan la boca hablando de la seguridad de los niños, de sus derechos, de su resguardo, de los jóvenes y los adolescentes, pero que sin embargo prefieren el garrote antes de los derechos, antes de garantizarles oportunidades, señor presidente. Quiero destacar hoy día la labor del diputado Isacort, porque algunos en forma irresponsable y con una soltura de cuerpo hablan de populismo, de demagogia. Si hay algo que responde y es una respuesta al clamor ciudadano, es que un diputado en ejercicio, a partir de lo que sus electores les ha tocado vivir, a partir de la vivencia de estar al lado del dolor, como respuesta y en forma transversal presenten un proyecto de ley que hoy día sometemos a votación. Y quiero agradecerle al diputado Isacort y felicitarlo junto al resto de los diputados de la región por abordar este tema de manera solidaria. Estamos respondiendo a un clamor de nuestros mandantes. Son ellos los que nos han puesto en esta sala y a ellos debemos responder. Y lo hacemos mirándonos a los ojos, mirando a nuestra ciudadanía, y vamos a rechazar tajantemente el que se nos califique de populistas, que se introduzcan elementos que no tienen nada que ver. Recuerdo haber votado aquí la denominada Ley Emilia, frente a la impotencia de los padres de Emilia de haber sido embestidos en un móvil por un conductor en estado de ebriedad que le costó la vida a su pequeña hija, y de muchas otras leyes que han sido inspiradas en la ciudadanía, que han nacido de la iniciativa ante la impotencia, en este caso, de los delitos que se cometen día a día en nuestro país y que no tienen una sanción. Ante la impotencia de muchos también, como me decían ayer en la comuna de Bulnes, de que jóvenes que una y otra vez han delinquido, roban sistemáticamente y que
Al parecer hay una puerta giratoria en las cárceles y los jóvenes salen nuevamente y vuelven a delinquir. Y me parece completamente razonable es que el juez, cuando otorgue la libertad condicional, deba fundamentar, deba emitir un informe de por qué está otorgando la libertad condicional. Y me parece razonable porque no puede haber liberalidad en otorgar las libertades condicionales, sino que tiene que haber un razonamiento más racional y fundado por parte del juez. Esas modificaciones me parecen razonables y, por cierto, vamos a apoyar este proyecto. Nada va a sustituir el dolor de la familia. No vamos a devolver la vida a Joaquín, pero estaremos por lo menos dando un paso significativo para que este tipo de delitos no se vuelvan a repetir y que ningún chileno tenga que sufrir lo que han sufrido los padres de Joaquín y sus padres y sus familiares de Rancagua, porque ciertamente aquí todos tenemos que tener un solo sentir frente a la delincuencia. Evidentemente que hay distintas modalidades. Yo creo que subiendo las penas no vamos a solucionar los problemas, pero sí que estas soluciones que se han dado aquí pueden contribuir. Todo el debate está abierto para ver cómo terminamos con la delincuencia. Ya vienen las elecciones, los precandidatos a la presidencia ya están haciendo sus propuestas. Esperamos que esta vez se cumplan y que podamos avanzar en el combate a la delincuencia que afecta sobre todo a las familias más modestas de nuestro país. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Jorge Sabac. El año antepasado, en el Liceo de Rengo, Luis Valencia Orellana fue asesinado en las puertas del Liceo de Rengo. En septiembre del año pasado fue asaltado Joaquín Fernández en Rancagua, y por supuesto que estos no son los únicos casos. Yo le contaba al colega Faría, mi hija Valentina, de profesión psicóloga, en Apoquindo con Manquehue aparece un muchacho con una cortapluma, se la instala en el cuello, obviamente para robarle el celular. Pero son miles y miles de casos, porque además no es la ley del garrote solamente, no es solamente la represión y no solamente es que tengamos cárcel y más gente presa en las cárceles. Eso no es mi ánimo, ni el ánimo del proyecto. Pero tenemos que entregarle señales también a la sociedad, señor presidente, de que en este país no se puede seguir haciendo lo que se quiera, porque estamos hablando de un muchacho que ya había sido un criminal, ya tenía antecedentes como criminal, ya no era una persona que dijéramos fue un accidente, fue una cosa que no supo lo que hizo, porque por lo general los familiares de los delincuentes, de los criminales, siempre van a alegar esto, que mi niñito es inocente, que probablemente se tomó un remedio y no sabía lo que estaba haciendo. No, señor presidente. Muchos criminales y muchos delincuentes saben perfectamente lo que están haciendo. Y ni siquiera tienen después remordimiento, que es lo peor, porque vuelven a hacerlo nuevamente. Por eso es que no me arrepiento. Yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos y todo lo que usted me quiera decir. Pero yo este proyecto lo firmo con convicción y creo que hay que poner mano dura para que una vez por todas terminemos con esto. Muchas gracias. Salirme de lo que es tradicional de referirnos netamente a los aspectos propios del contenido para hacer una referencia, para saludar, para felicitar y al mismo tiempo agradecer a la señora Leticia y a Gabriel, a don Gabriel, padres de Joaquín, que nos están acompañando acá. Yo no sé si en intervenciones anteriores se ha dicho o no, pero quienes formamos parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana tuvimos la oportunidad de conocer un desgarrador testimonio con aspectos que incluso no se conocen mucho, como por ejemplo que incluso la misma madre de Joaquín, que hoy día nos acompaña y que ha vertido toda su pena, su angustia y su impotencia en una causa por beneficio al final del día de la sociedad y para evitar el destino de futuros Joaquines, fue nada menos que profesora del niño asesino.
Y ella ha tenido que cargar en esta causa y en esta lucha por sacar adelante algo positivo de seguramente la situación más dura que les ha tocado en su vida y que les va a tocar haber vivido en su vida, con ese elemento, el haber sido profesora de religión de nada menos que el niño que le quitó la vida a su hijo. Y eso, yo creo, esa fortaleza que hay en ella y que hay, por cierto, en don Gabriel, hay que reconocerla. Y yo creo que hay que hacer un alto también para señalarlo en el debate de un proyecto tan importante como este. Que cualquier delito cometido por alguien mayor de 16 años va a significar internación en proceso semicerrado. Y eso es exactamente lo que prácticamente todos los juristas cuestionaron. Cuestionaron porque no tiene consonancia con los acuerdos internacionales que nosotros hemos suscrito, y cualquiera de nosotros dirá que puede resultar completamente negativo y definitivamente negativo para la vida de un adolescente que comete un delito menor ser internado en un proceso semicerrado. Nosotros sabemos en qué consiste eso hoy día. Quiero primero que todo saludar a Gabriel y a Leticia, que son los papás de Joaquín Fernández, que nos están acompañando el día de hoy. Tuve la oportunidad de conocerlos, de conversar con ellos. Estuve en su casa en una ocasión acá en el Congreso, y quiero agradecer particularmente también al diputado Isacort, que me dio la posibilidad de conocerlos, de estar en esta causa y ser también diputado patrocinante de este proyecto. Acá se ha planteado un tema que siempre que se discuten aspectos relacionados con el derecho penal, con el aumento de penas, generan una bipolaridad. Por un lado, los sectores más de nuestro sector, de centro-derecha, propiciando aumentar en algunos casos las penas, generar señales importantes para la comisión de ciertos delitos, y sectores de izquierda con un discurso que muchas veces tiene que ver con más garantías, menos cárcel, asumiendo, y eso yo lo comparto, que la cárcel no es la solución cuando se cometen delitos graves. Pero yo creo que tampoco se debe minimizar el impacto que las penas tienen en las personas que cometen delitos. Acá lo hemos señalado en múltiples ocasiones, y probablemente en la discusión de este proyecto también se dio. Cuando un grupo, entiendo, de amigos de la familia de Joaquín, con dolor hacían recolección de firmas para ese proyecto. Y ellos me preguntaron, algunos parecen que sabían un poco del trabajo que tenía sobre la materia, me refiero a infancia y adolescencia, si no obstante que estaba leyendo apresuradamente el proyecto podía respaldar su presentación, porque entendían que iba a ser evidentemente fruto de un debate democrático en el Congreso. Y le dije, mire, no necesito leerlo, independientemente de las consideraciones jurídicas, se va a ver en el Congreso. Entiendo que lo que necesitan es mi humilde firma junto a las de cientos de firmas más que se están presentando. Vi muchas de ellas ahí para tener una más presente en esta iniciativa. Y así lo hice. Y el proyecto que estamos viendo hoy día en sala, y se los digo a mis colegas de bancada de la Democracia Cristiana, es un proyecto ponderado, adecuado, que precisa normas y que no establece bajo ningún respecto ni agravamiento jurídico penal, ni estigmatizaciones odiosas, y no banaliza, por lo tanto, el debate. Lo digo con todo respeto a mis amigos de derecha o de otras bancadas respecto de temas que alguna vez hemos tenido diferencias. Y se lo digo muy directamente también por su intermedio a mi colega y amigo Isacort, porque creo que es un buen proyecto. Es un buen proyecto, pero un proyecto que tiene el respaldo de la ciudadanía a partir del dolor de una madre y de dos padres. En el término de la orden del día tiene la palabra el diputado Ramón Farías. Hay una serie de efectos que no necesariamente coinciden con lo buscado, principalmente en razón del conflicto con las normas internacionales aplicables en materia de niñez y adolescencia, ya que pretender igualar a los adolescentes con los adultos vulnera, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y en cambio, sí lo hará una mejor reinserción social de los infractores.
Es por esto, señor presidente, que voy a votar en contra del presente proyecto, porque me interesa privilegiar una reforma seria del sistema, sobre todo si se considera que la gran inquietud que recoge este proyecto, el cual es la delincuencia juvenil, es abordado en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que actualmente se encuentra en el Senado, por lo que mi esfuerzo van a ir destinado a sacar adelante ese proyecto de ley. He dicho, señor presidente, gracias. Era mejor que no hablara. Muchas gracias, estimado diputado Farías. Hago presente a la sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todos los señores y señoras diputadas? Diputado Macaya. Resultado. No, falta Saldívar. Diputado Saldívar, por favor. Diputado Saldívar. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 74 votos y 6 abstenciones. Aprobado. Se ha presentado, aprobado general. Se ha presentado una solicitud de votación separada del numeral 1. Diputada Cariola, ¿se encontraba en la sala, diputada? Sí, está. Presidente, no marcó mi voto, solicito se incorpore favorablemente. Está en el acta correspondiente, señor diputado, y les pido estar más atentos a la sesión. Se ha presentado una solicitud de votación separada del numeral 1 del artículo único del proyecto por la diputada señora Cariola, por lo que se procederá a votar en particular solo dicho numeral, dándose por aprobado el numeral 2. Por lo tanto, en votación particular el numeral 1 del artículo único del proyecto. ¿Han votado todos los señores y señoras diputadas? Marcelo Chilling, diputado Chilling. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 43 votos, 34 en contra y 5 abstenciones. Aprobado. Y finalmente pido la unanimidad para que el epígrafe de la ley lleve el nombre de... Pido la unanimidad para que el epígrafe de la ley lleve el nombre de Joaquín Fernández Cáceres. El proyecto de ley particular busca dar obligación a los jueces de informar por escrito y en derecho cuando ellos decidan otorgar la libertad a alguno de los jóvenes que están siendo procesados. En segundo lugar, restringe las penas de sobre 541 días en adelante, restringe los hechos de actos comunitarios que sean como penas. Tercero, decide que las libertades sean solo libertades asistidas, que es la forma más importante y más eficiente para reintegrar un joven a la sociedad. Y por último, le da la oportunidad a que los magistrados puedan finalmente procesar en régimen semicerrado cuando se cometan delitos de mayor contundencia desde el punto de vista penal. No solo del punto de vista del drama humano, sino de cambiar la ley, pasa porque de ahora en adelante los tribunales justifiquen la gravedad y haya reclusión en recintos semicerrados para quienes en hechos de esta connotación ameriten de verdad y proporcionalmente a ese delito tener una pena consecuente y no simplemente una cosa que se la lleva el viento, como es lo que hoy día sucede con víctimas que han sufrido y victimarios que, siendo adolescentes y debiendo rehabilitarse, tienen que pasar por la sanción punitiva que corresponde. Un segundo punto del texto consigna que en casos de quebrantamiento de la condena por parte de un adolescente, en que el tribunal considere que el quebrantamiento no reúne el carácter de grave, deberá explicitar las circunstancias que lo llevan a concluir esta determinación y ordenar las medidas que la Administración deberá implementar para evitar un nuevo quebrantamiento en el marco de sus competencias. Yo creo que hay que constatar que hemos fracasado en nuestra lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia y particularmente en aquellos sectores etarios y grupos etarios que evidentemente son más afectados por esto. Un joven de 17 años y 16 años sabe perfectamente qué es lo que está haciendo y por lo tanto lo que pasó con Joaquín son muchos casos que pasan a lo largo del país. Es fundamental entregar una señal de mano dura respecto de la delincuencia y sobre todo de la criminalidad. El asesino
de Joaquín ya tenía un prontuario, ya tenía antecedentes como criminal y por lo tanto creo que este Parlamento no puede quedar indiferente. Tenemos que terminar con esto de que aquí se hace lo que se quiere y resulta que la ciudadanía queda mirando hacia el legislador. ¿Por qué no hacemos leyes que de una vez por todas terminemos con esta impunidad? Por acuerdo unánime de la sala se aprobó denominar esta moción como Ley Joaquín Fernández Cáceres en memoria de este estudiante de 18 años asaltado y asesinado un 7 de septiembre de 2016 por un adolescente de 16 años, aspecto que fue destacado por sus padres Leticia y Gabriel. El dolor no se va a superar, pero es una realidad que nosotros estamos viviendo y estamos haciendo una lucha. Justicia para Joaquín. Este proyecto fue presentado y fue aprobado por la mayoría de los diputados y eso es lo que en definitiva quiere el ciudadano común y corriente, que el legislador trabaje y corrija los males que tiene esta sociedad. Por eso yo estoy satisfecho y creo que este es el puntapié inicial para que también se corrijan otras leyes también que están perjudicando a nuestra sociedad. Los padres y familiares de este joven han buscado que la muerte de Joaquín Fernández no sea un número más de las estadísticas de violencia. Por ello crearon un movimiento llamado Justicia para Joaquín, que a la fecha suma más de 180.000 adherentes en las redes sociales que solicitan que los tribunales hagan justicia y que se presenten proyectos para actualizar la legislación vigente, considerando que los jóvenes de más de 16 años tienen la madurez suficiente para determinar la consecuencia de sus actos.